Bien, vamos a iniciar con el tema designado, ¿no? Contaminación de PCBs en transformadores. Bien, ¿por qué he querido tocar este tema? Es muy importante debido a las instalaciones antiguas que se tienen en nuestro, bueno, no solo en nuestro departamento, ¿no? Yo me encuentro en la ciudad de La Paz, pero también a nivel nacional se tienen instalaciones que, bueno, son ya de bastante tiempo y lastimosamente se han ido cruzando con este tipo de equipo, con este tipo de problemas, perdón. ¿No es cierto? Que son los bifenilos, en los PCBs, ¿no? En los aceites de los transformadores normalmente, y lo que también hemos podido ver es en los cables antiguos, ¿no es cierto? Eh, Estos cables están revestidos de aceite como aislamiento, entonces ahí también han tenido el problema. Bien, vamos a empezar para mencionar y definir qué son los PCBs, ¿no? Más conocidos como bifenilos policlorados, ¿no es cierto? Son hidrocarburos aromáticos. Esto ya más que todo en la parte química. Lo que se sabe de los bifenilos policlorados es que no se ha encontrado un inicio natural, es decir, que son fabricados, ¿no es cierto? Esto se ha ido generando a través de productos químicos y es que el resultado, bueno, un elemento clave para la fabricación de varios equipos en la industria, ¿no? Sabemos que, bueno, los PCBs, los que han trabajado con transformadores, tienen un olor leve a hidrocarburos. Tiene también la característica de ser un poco amarillento como si fuera aceite, ¿no? Lastimosamente, estos bifenilos policlorados o PCBs, como los conocemos, son sustancias tóxicas y peligrosas, ¿no? Esto para el medio ambiente y también para la cadena alimenticia, ¿no? Eh, Bien, las propiedades que tienen los PCBs, ¿no? Es que son componentes estables y resistentes a degradación, tanto química, biológica, mecánica y térmica, ¿no? Tienen baja volatilidad a condiciones normales de presión y temperatura. También tienen resistencia al fuego, que lo hace muy característico para poder ser implementado en la industria. Bueno, esto ya se ha conocido desde hace mucho tiempo atrás. Tiene reducida conductividad eléctrica, no son solubles en agua, ¿no? Y tienen una gran capacidad de aislamiento y un punto de ebullición elevado, que es casi, ¿qué les digo?, 800 grados centígrados. Entonces, debido a estas propiedades, fueron utilizadas ampliamente como fluidos aislantes dieléctricos, y no solo en transformadores, ¿no? En la industria se ha podido ver que teniendo estas características o estas propiedades, es que se puede utilizar como aislante dieléctrico, ¿no es cierto? Podemos ver los que trabajan en la industria o en las distribuidoras que en los interruptores de potencia, ¿no? Antiguamente se utilizaban los aceites que contenían PCBs como materia prima principal, ¿no? También se pueden ver los capacitores de potencia, los reguladores de voltaje también, ¿no es cierto? No solo en los transformadores, pero en este webinar nosotros nos vamos a enfocar directamente a lo que son los transformadores. Bien, ¿cuál es el inicio de este invento, ¿no? Que ha pisado muy fuerte en las décadas pasadas? ¿Cuándo ha iniciado? Pues bien, ha iniciado en 1881, ¿no? Fueron sintetizados por primera vez en Alemania. Hola, hola. Bien, ya apagaron su micrófono. En 1929 fueron manufacturados por la industria en Estados Unidos, en China, Japón, Rusia y en Europa Occidental, ¿no? Entonces, ha ido transcurriendo el tiempo y ya en 1970 se logra el máximo de producción con más de 61,000 toneladas, ¿no? Ahí es donde han explotado garrafalmente lo que ha sido los PCBs para la fabricación de equipos. Y bien, ¿cuándo se ha frenado y cómo es posible de que una tecnología de esta magnitud
haya podido dañar tanto al ser humano y al medio ambiente, ¿no? En 1929 ya la fabricación industrial con fines comerciales se ha ido frenando porque lastimosamente los que fabricaban este tipo de equipos han tenido, como han tenido un contacto directo, ya tuvieron problemas en la salud, ¿no es cierto? Ya en 1972 pararon la producción en Japón, ¿no? Ya en 1979 en Estados Unidos, en 1980 en Europa, y bueno, en Latinoamérica recién se ha visto esto en 1985, y ya posteriormente en Rusia en 1992, ¿no? Bien, pero ¿cuál ha sido el plan de eliminación cuando han encontrado que estos PVCs contenían componentes tóxicos, perdón? Bien, en el 2016 han hecho un plan de eliminación de estos PVCs y en realidad serían de los equipos y los componentes que han estado construidos, ¿no es cierto? En el 2016 se ha hecho una planificación que 30% del inventario de producción se tenía que eliminar. Ya en el 2022, el 60% del inventario implementado se tenía que eliminar. Y ya miren, nosotros estamos en el 2023, ¿no? Que ya deberíamos estar a un paso más, a un pasito más de casi concluir con la eliminación de todos estos componentes. Pero bueno, se tiene la prospección que en el 2025 se deben retirar todos los equipos fabricados con PCBs. Esto se ha hecho a nivel mundial. Ahora, en el 2028 se dice que se debe eliminar toda la existencia de PCBs, ya sean cables, equipos, desechos y todo rastro alguno de este tipo de componentes, ¿no? Yo les voy a hablar un poquito más adelante cuáles han sido las prevenciones que que se ha tomado en Bolivia. Bien, pero ¿por qué si los PCBs han sido, qué les digo, una materia prima para equipos tan finamente cerrados o compuestos, por qué ha salido al exterior para contaminar? Ha sido el mal manejo de los desechos, ¿no? Si bien un transformador tiene una vida útil de 30 o 25 años, por ejemplo, y a veces nosotros, y creo que eso me van a dar la razón, lo extendemos hasta más de 30 años en su funcionamiento, ¿no? ¿Y qué pasa cuando ya no funciona o se malogra? Hay algún problema con el transformador, hay que cambiarlo. ¿Qué es lo que hacemos? Sacamos el transformador y bueno, no hay un lugar para desechar. ¿Y qué se hacía antiguamente? Solo se sacaba al exterior, a lugares alejados, y lastimosamente ahí todo lo que era la carcasa, el envolvimiento de estos equipos se deterioraba y el aceite que estaba contaminado empezaba a drenar hacia el suelo. Y lamentablemente este tipo de componentes se traslada a través del aire, a través del agua. Habíamos dicho que es insoluble el agua, ¿no es cierto? Entonces se iba a través del suelo y lo que ocasionaba era que, bien, los animales que estaban en estos lugares lejanos iban alimentándose con el mismo pasto, con el mismo suelo que se producía, ¿no es cierto? Y esto ha hecho de que la cadena alimenticia vaya afectándose, ¿no es cierto? Como les dije, se ha ido drenando hacia el suelo, los mismos animales o por el agua, los mismos animales han ido consumiendo y si no hemos tenido un contacto indirecto nosotros, bueno, directo, tenemos un contacto indirecto a través del consumo de estos animales, ¿no? Lastimosamente los riñones, y de los animales no podían filtrar este tipo de componentes. Se quedaba en la misma carne, nosotros la consumíamos y, bueno, teníamos las consecuencias a largo plazo, ¿no? ¿Y cuáles han sido estas consecuencias? Lastimosamente son irritación en la nariz y garganta y esto se ha visto en una época muy crítica, ¿no? Ahora no es tanto. Dolor de cabeza, trastornos en el sistema inmune, riesgos para la salud y producción, ¿no? Tipos de cáncer, que lastimosamente es un generador de cáncer, ya se ha visto en laboratorios, ¿no? Y bueno, puede existir contaminación en todo el suelo y en toda la cadena alimenticia que se tiene. Esto ya se ha ido frenando desde hace mucho tiempo atrás, pero como les digo, nosotros aún tenemos equipos
que han sido fabricados hace muchos años. No les damos a veces la importancia del mantenimiento como se debería, no hacemos el cambio de aceite como se debería o como lo recomienda fábrica. Entonces ahí nosotros vamos teniendo problemas ya a largo plazo y afectando también a nuestros propios empleadores, ¿no? Bien, ahora, ¿cuáles son los efectos que causan directamente los transformadores? Si bien ya hemos visto los daños que causan en la cadena alimenticia y también en los seres humanos, ¿cómo es que daña a los transformadores? ¿Qué es lo que pasa? Estos PCBs dañan a los transformadores debilitando los sellos, puede ser a los empaques por envejecimiento prematuro, tienen daño físico o corrosión de los radiadores de enfriamiento, y eso es crítico, ¿no? Daño estructural del tanque, sobrecalentamiento, y bueno, puede existir contaminación cruzada en el aceite. ¿A qué me refiero con eso? Que puede haber presencia, aparte del PCB, puede haber presencia de agua, de humedad, de tierra, de carbono, de químicos que puedan mezclarse con el aceite. Y sabemos nosotros técnicamente que eso, bueno, es una falla muy grave, ¿no es cierto? Entonces, todos estos daños que causan los PCBs muchas veces no son visibles para nosotros. ¿Y cómo nosotros podemos determinarlo? Hay ya métodos instantáneos y específicos, ¿no? Por ejemplo, tenemos el método en sitio. Estos son cintas donde puedes tú sacar una porción de aceite, poner en la cinta y te da un porcentaje o el positivo arriba de 50 partes por millón. Ahí tú sabes que tu aceite está contaminado. Y bueno, este método es un poco más barato antes de ir directamente a hacer pruebas al laboratorio, que es mucho más costoso porque hay que hacer el paro de transformador, hay que sacar el aceite, se puede todavía limpiar el aceite si tiene cierta cantidad de este tipo de tóxicos, ¿no? Que es el PVC. Pues bien, entonces, esa es una de las primeras pruebas que nosotros tenemos, ¿no? El método no específico en sitio. ¿Cuál es la segunda prueba? Si a nosotros nos sale que es positivo, sí o sí tenemos que acudir a un laboratorio experimentado. Y ahí tenemos que hacer el método específico, que es la cromatografía de gases, ¿no? Este método está fundamentado en normativas que se han sacado, ¿no? En la ACTMD 4059, en la 6160. Tenemos la IS también que nos rige este tipo de pruebas. Tenemos la EPA, ¿no? La 8082 y 9097. Y esto nos habla de los laboratorios o las pruebas que se tienen que hacer para este tipo de equipos. Este método tiene el fin de detectar la huella del PCB y cuantificar la cantidad concentrada que esté presente en el aceite del transformador. Como podemos ver en la imagen, pues nos saca una huella del PCB que se tiene en nuestro aceite y se puede tener datos exactos de la cantidad de PCBs que se encuentran, ¿no es cierto? Ahí sí tenemos que hacer un paro de transformador y ya ver las medidas según el porcentaje de PCBs que se encuentra, ¿no? Bien. Y ahora, lo que necesitamos saber nosotros es hasta qué porcentaje de PCBs es aceptable, ¿no? Los equipos que se pueden tratar, porque si es un porcentaje menor, ¿no es cierto? Se puede todavía, tenemos la esperanza de limpiar el aceite, ¿no? Y se dice que está libre de PCBs cuando está menor a 50 partes por millón. Bueno, no libre, ¿no? Pero está en poco porcentaje y todavía se puede rescatar al aceite y el equipo como tal. Ahora, ¿qué pasa con los equipos que ya sobrepasan los 50 partes por millón? Estos equipos ya serían desechados para eliminar, dependiendo de la cantidad que tienen, y para eso tenemos que ver cómo tratarlos, ¿no? Si el aceite contaminado es mayor a 50 partes por millón, no se le hace un tratamiento. ¿Por qué? Porque se consume más reactivo. Para tratar un aceite que está menor a 50 partes por millón,
se utilizan reactivos que van limpiando el aceite, pero ya no es justificable cuando es mayor a 50 partes por millón. Económicamente ya no es justificable, ¿no? Entonces, ahí ya se tiene que tomar otras medidas. Bien, ¿qué tratamientos se pueden hacer a los aceites que todavía están por debajo de este porcentaje? Hay tecnologías que los laboratorios especializados lo tienen, ¿no? Estas tecnologías, las puedo mencionar, es la separación o concentración. Esto se refiere a una destrucción, ¿no? Que destruye a los PCBs, oxidando a altas temperaturas de los compuestos orgánicos. Llega incluso a limpiarlos a una temperatura de 1200 grados centígrados, ¿no? Con una turbulencia y exceso de oxígeno. Es así como se utiliza esta tecnología. La tecnología 2 que tenemos es la cogeneración, mezclar con combustible que se utiliza en las fábricas de cemento con aceites que contienen PCBs, pero que contengan cantidades menores a los 50 partes por millón, ¿no? Eso ya lo habíamos recalcado también. Y la tecnología 3, que es de clorinación, es la tecnología más usada para tratar de rescatar al aceite. Es la reducción con minerales alcalinos. Es el método más usado que se tiene, ¿no? La combinación de estos metales con los PCBs resulta un fluido reutilizable. Y ya si el aceite está limpio como tal con este tipo de tecnologías, lo que se debe hacer es, pues, nuevamente, bueno, limpiar inclusive el recipiente que tenía este aceite tratado y hacer pruebas nuevamente de colorimetría cada cierto tiempo. Esto para descartar de que tenga algún residuo o impregnación de PCBs que pueda generar, porque lastimosamente esto se va multiplicando si es que quedan residuos. Perdón. Descontaminación de los equipos también, que es lo que se puede hacer en el caso de que se encuentre un equipo que está levemente con PCBs, ¿no es cierto? ¿Qué se puede hacer? Se puede hacer el retrolavado o se puede hacer una esterilización con autoclave, ¿no? El retrolavado consiste en reducir las concentraciones de estos PCBs a un nivel ligeramente permitido para que el transformador se mantenga en servicio, ¿no? Implica vaciar el equipo de su dieléctrico y reponerlo con un aceite libre de PCBs. Pero esto no nos garantiza de que el envolvente no haya tenido residuos como tal. Tenemos que hacer pruebas cada cierto tiempo y verificar de que no aparezcan residuos de estos PCBs, ¿no? Y el autoclave, ¿no? Permite usar el autoclave al vacío con el uso de combinación de disolvente, ¿no? Que es un esterilizante, el cual le ayuda a fumigar el equipo como tal. Bien, ¿qué pasa cuando ya sabemos que nuestros aceites están por encima de 50 partes por millón? ¿Esto qué quiere decir? Que no los podemos recuperar. Se deben retirar los equipos contaminados, ¿no? Se deben retirar los equipos contaminados de su sistema, esto ya bajo coordinación de la industria en la que se trate, ¿no? Se sigue un protocolo para precautelar a las personas y a derrames de aceite contaminante, porque lastimosamente si se derrama o se filtra un poco de aceite a alguna superficie, esa también tiene que ser desechada y tratada con implementos de seguridad, ¿no? ¿Qué más? Según el convenio de Brasilia, ¿no? Sobre el control de los movimientos de los transformadores de los desechos peligrosos que se tengan, que hayan encontrado con PCBs, nos dan dos tipos de empaque, ¿no? Esto también lo van a poder encontrar en varios procedimientos para el manejo y uso debido de tratamiento de los PCBs, ¿no? Y bueno, lo que mencionan es que no puede estar almacenado más de un año. Lo que se recomienda es que si se almacena este tipo de equipos o incluso el aceite en barriles o en tanques, solo esté menos de un año. ¿Por qué? Porque esto tiene riesgo de degradar el empaque que lo contenga y pueda empezar a filtrar donde se encuentra almacenado, ¿no? Y bien, ¿qué medidas se han tomado en Bolivia? Las medidas que se han tomado en Bolivia, esto ya hace 2 gestiones pasadas, ¿no? El Ministerio de Medio Ambiente y Agua
ha considerado inicialmente hacer un relevamiento de la información de las empresas generadoras, distribuidoras de energía eléctrica y los usuarios finales, ¿no? Como pueden ser entidades bancarias, hospitales. Han hecho un relevamiento para tener un resultado y ver qué cantidad de equipos contienen PCBs, ¿no? Y el resultado ha sido de que, bueno, en Santa Cruz se tiene mayor cantidad de equipos contaminados con PCBs. El segundo ha sido Cochabamba, y bueno, después le sigue La Paz y los demás departamentos, ¿no? Tarija, Pando, Potosí, Oruro, ¿no es cierto? Ellos primero han hecho un relevamiento con personal técnico, han hecho pruebas de colorimetría inicialmente y han detectado mayor cantidad, mayor a 50 partes por millón. Y bueno, ya esto directamente se han hecho pruebas al laboratorio y se ha encontrado. Esto ya ha sido para gestiones pasadas, ¿no? Y bien, ¿qué ha hecho el Ministerio de Medio Ambiente y Agua a través de la coordinadora de este proyecto y la empresa Inamtrades? Han hecho la recolección de los equipos, ¿no? Ahí podemos ver, por ejemplo, cuáles han sido los trabajos que ellos han hecho, ¿no? Han iniciado el recojo de estos residuos, de estos desechos y de los equipos como tal, el 2021 a través de un cronograma, ¿no? En coordinación con la industria, con la empresa en la cual tenía este problema, y ha concluido a inicios de este año, ¿no? Entonces, Inantrades, como dato referencial, es una empresa nacional que se encuentra en Santa Cruz, la cual es especializada en reciclar, tratar este tipo de aceites y transportar al exterior, porque a nosotros acá en Bolivia no almacenamos los equipos o los desechos de PVCs como tal, ¿no? Y bien, nosotros como empresa proveedora de este tipo de equipos, hemos querido traer una solución para frenar y tratar de ayudar el incremento del PVC, ¿no? De los PCBs como tal, ¿no? Y bueno, ¿qué medidas? Aquí les quiero mostrar un poquito cuál ha sido. Este es un trabajo real que se ha tenido, ¿no es cierto? Aquí, por ejemplo, podemos ver un transformador. Esto es de 500 kVA y podemos ver los conductores, ¿no es cierto?, que están acá. Estos también estaban impregnados de PCBs. Esto lastimosamente es una instalación antigua, ¿no? No se ha hecho los mantenimientos que deberían, y ya uno de los transformadores contenía PCBs y ha ido contaminando a sus otros dos transformadores, ¿no? Esta era una caseta de 3 transformadores y solo uno estaba contaminado. A través de los alimentadores también se ha ido contaminando todos estos cables, ¿no? Y podemos ver en esta parte también que ha ido drenando, debido a que ya los empaques se han ido abriendo los sellos y fue drenándose todo el aceite que podía, ¿no? Entonces, todo lo que ha sido estas maderas, todo el pavimento que tenía la caseta, se ha ido impregnando de aceite. Entonces, lo que se procede por protocolo es que todos los componentes que hayan tocado los PCBs se tienen que desechar, ¿no? El momento que se ha ido desechando este tipo de equipos, tengo que desechar todo lo que está, ¿no? Con tratamientos y precautelando la seguridad de las personas que tienen este contacto, ¿no? Aquí podemos ver también el mismo transformador, pero de otra perspectiva. Este, por ejemplo, estaba en este lado de acá, no sé si logran ver en la parte derecha, ¿no? Ese es el primero que tenías la concentración de PCBs y ha ido contagiando a estos dos, ¿no? Estos conductores, alimentadores que se ven aquí colgando también estaban contaminados debido a que ya tenían bastante tiempo también, ¿no? No se han podido cambiar. ¿Por qué? Porque tampoco se podía manipular sin protección. No podíamos sacarlo directamente los conductores y cambiar a nuevos conductores, ¿no es cierto? Porque se tienen protocolos que se debe seguir, ¿no? Ya una vez encontrado que se tenía contaminado, ya se ha reportado al Ministerio de Medio Ambiente y Agua. Ellos han hecho los protocolos para poder primero drenar
y luego recoger los equipos, ¿no? Aquí podemos ver lo primero que se ha hecho y lo primero que se hace según protocolo es sacar todo el aceite del transformador, ¿no? Se saca todo el aceite del transformador en tanques o turriles que tienen en este camión con el personal autorizado, ¿no? Ellos tienen bomba para succionar el aceite y ponen un plástico para que no drene de ninguna manera a lo que es fuera de la caseta donde se encontraba el transformador, ¿no? Y esto se ha hecho en cada uno de los transformadores. Aquí ya podemos ver que el aceite ya ha sido extraído de los transformadores, del tanque de los transformadores, y se ha ido sacando los transformadores ya con el tanque vacío. Ellos lo sacan con grúa y se lo llevan en este camión y los empacan debidamente para que no haya filtraciones o siga goteando en el transcurso del camino, ¿no? Esto se hace con mucho cuidado. Esto lo han llevado hasta Santa Cruz, ¿no? Para almacenarlo un cierto tiempo. Ya mencionamos que tiene que ser menor a 1 año. Y posterior a eso, cuando se tenga la concentración de todos los equipos a nivel nacional que tuvieron los PCBs, se ha hecho una campaña para sacarlos al exterior, ¿no? Normalmente lo llevan a Europa porque ellos sí pueden hacer la eliminación. Nosotros no tenemos tecnología como tal para poder hacer la eliminación de este tipo de equipos o reciclados, ¿no es cierto? Bien, esto ha sido una experiencia real que se ha tenido y bueno, esto se ha ido haciendo todas estas 2 gestiones a través del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, ¿no? Y bueno, como les mencionaba, nosotros como la empresa proveedora de este tipo de equipos damos una solución. Si bien se puede cambiar, se puede hacer mantenimiento de los transformadores, si bien se puede ya retirar los transformadores antiguos y cambiarlos, nosotros les damos una propuesta para este tipo de equipos. Equipos que sean amigables con el medio ambiente. Nosotros hacemos la provisión de transformadores de tipo seco, ¿no es cierto? Que de ninguna manera tiene aceite y no tiene el riesgo de que se contamine en el caso de que ya se tenga un transformador en aceite y se puede implementar otro transformador seco porque ya su carga se ha ampliado, digamos, ¿no es cierto? Entonces, no hay riesgo de que se contamine. Lo que se sugiere, pero antes que nada, es siempre tratar de hacer mantenimiento, como les recomienda la fábrica, ¿no es cierto? Ya después de cada cierto tiempo, cada 10 años, después de 10 años de funcionamiento, cada año se debería hacer un mantenimiento al transformador, ¿no es cierto? Bien, ¿cuál es la solución que nosotros ofrecemos? Pues bien, este transformador tiene un 90% de material que se puede reutilizar, ¿no? Es un transformador del tipo seco, embebido en resina. La aislación ya no es el aceite. La construcción de este tipo de transformador es mucho más amigable con el medio ambiente, ¿no? El tema de reducción del impacto ambiental ha pisado muy fuerte lo que es a nivel mundial y nosotros estamos tratando de irnos a la par con ellos, ¿no? Por eso quiero mencionar estos 4 puntos. ¿Cuál es una de las características que tienen nuestros transformadores del tipo seco? Que es sin líquido refrigerante, como ya lo había mencionado. En este caso es la resina. Puesto que no lleva un líquido refrigerante, estos transformadores encapsulados en resina no presentan riesgo de contaminación. Reducen drásticamente su contribución a ella en el caso de incendio, por ejemplo. Y si los comparamos con los transformadores que utilizan líquido aislante, o sea, hay una gran diferencia, ¿no es cierto? Bien, otro punto que es muy importante es la recuperación de materiales al final de su vida útil. Se puede considerar que la construcción, ¿no?, de los transformadores encapsulados o ese transformador del tipo seco, como se conoce normalmente, es la que más respeta al medio ambiente, lo cual es especialmente importante cuando la máquina llegue al final de su vida útil, ¿no? Y cuando ya nosotros debemos desecharlo. ¿Qué pasa con los transformadores en aceite cuando ya terminó su tiempo de vida útil?
¿Qué hacemos con el aceite que se queda en él? Lo que sigue es saber cómo podemos reciclar el aceite y también la carcasa como tal, ¿no? Entonces, lo que nosotros ofrecemos es que este tipo de equipos pueda reciclarse casi al 80%, ¿no? Vemos el devanado de baja tensión, ¿no? Impregnado en resina epóxica, y el devanado de media tensión encapsulado en la resina epóxica, ¿no? Esto está diseñado para un desempeño y robustez en el comportamiento del sistema, porque muchas veces se escucha, este tipo de equipos no va a funcionar al igual que los transformadores en aceite. Si bien nosotros estamos tan acostumbrados a tener transformadores del tipo de aceite, se puede demostrar con pruebas en fábrica como en sitio de que este tipo de equipos puede responder igual o mejor que los transformadores en aceite, ¿no? Está diseñado para un desempeño y robustez, ¿no? A una alta resistencia a la humedad, ¿no? Se puede ver el medio, por ejemplo aquí, ¿no? Tenemos la fotografía un poco más cercana de cómo es la construcción de este tipo de equipos, ¿no es cierto? Podemos ver al centro un yugo, ¿no? Donde está revestido por la bobina de baja tensión en este caso, ¿no? Que puede ser de aluminio o puede ser de cobre. En este tipo de soluciones se pueden optar por lo que es aluminio o cobre. Ya dependería solamente del tamaño del equipo, ¿no? Luego viene el papel aislante como tal, ¿no? Y un aislamiento de resina. Y más afuera podemos ver lo que es la resina epóxica como tal, ¿no? Donde está llenada al vacío para evitar burbujas de aire y con esto descartar las descargas parciales que normalmente puede suceder en ese tipo de equipos, ¿no? Las pruebas de rutinas que se le hacen, como las descargas parciales, es más frecuente en los transformadores de aceite, perdón, en los transformadores secos que en los de aceite, ¿no? Otro punto muy importante de la construcción, ¿no? Es que están construidas bajo normativa, ¿no? En pruebas en fábrica, y esto se puede demostrar con certificación. Y bien, lo que también podemos mencionar es que tiene mayor seguridad, un bajo riesgo de incendio, esto por la clase de aislamiento que se tiene en su construcción. Gracias al uso de la resina epóxica de alta calidad, los transformadores encapsulados en resina reducen al mínimo el impacto medioambiental. Entonces, con esto damos una ayudadita más a lo que es el medio ambiente y podemos evitar los riesgos que nos ocasionan los PCBs, ¿no? Bueno, y toda esta construcción es conforme a la norma IS 676-11, ¿no? Todo es bajo norma y se puede tener confiabilidad de que su sistema va a estar bien respaldado. Los transformadores están fabricados al 100% con materiales pirorretardantes. ¿Esto qué quiere decir? Que son autoextinguibles, ¿no? Esto es, si es que se ocasionara algún tipo de explosión, de fuego cerca del transformador, el transformador va a evitar de que el fuego se propague. Lo que va a hacer es que, bueno, la resina a cierta temperatura se degrada y no va a ocasionar de que el incendio sea algo más grande, ¿no es cierto? Bueno, ¿y qué es lo que pasa cuando empieza a quemarse lo que es alrededor del transformador, ¿no? Podemos ver ahí en las bobinas, ¿no? Cuando empieza a quemarse, pues estas pruebas, por ejemplo, estas imágenes que se ven acá, se han hecho en fábrica, esto para demostrar cuál es su comportamiento si es que se expone al fuego, ¿no? Pueden ver ahí que, bueno, que una vez que se haya quemado, el humo que escapa del equipo cuando se quema, no son gases tóxicos, no son gases inflamables que puede ayudar a crear más CO2, ¿no es cierto? Entonces acá les quiero mostrar la clase ambiental que tienen este tipo de transformadores, ¿no? La clase ambiental E2, nosotros, ¿a qué nos referimos con esto? Que ofrece una alta resistencia a choques térmicos.
La clase C2, la clase E2 en este caso funcionan en ambientes húmedos, polvorientos, salinos o contaminantes, ¿no? Entonces, trabajan en, ¿qué les digo? En ambientes muy esforzados, ¿no es cierto? Y también el F1 que les mencionaba, apenas emiten gases tóxicos y humos opacos. Es un clase de comportamiento al fuego de F1. Así es como podemos clasificarnos y corroborar de que el equipo sea de buena construcción, ¿no? ¿Qué más les puedo mencionar acerca de esto? La protección y máxima seguridad que tiene el equipo. Al reducir el consumo de un transformador también implica disminuir las emisiones de CO2, que es el objetivo de este tipo de equipos también, ¿no? Lo que limita el impacto en la máquina, en el medio ambiente. Y bien, estos equipos, si bien tienen una vida útil durante 20 años de funcionamiento, el transformador garantiza una reducción superior a 112 toneladas de emisión. Esto ya se ha hecho a través de pruebas, ¿no? Y es una ayuda más, como les digo, para evitar la contaminación ambiental y tener a favor que este equipo no pueda contaminarse de PCBs. Una de las características que tiene este equipo también, y se lo ha denominado así, que son libres de mantenimiento. A este tipo de equipos lo único que se le puede hacer, aparte de las pruebas eléctricas, es termografía, ¿no? Se le puede hacer termografía, se le puede limpiar del polvo si está en un lugar con mucha polución. Y bueno, de esta manera vamos a evitar de que tenga algún fallo el equipo, pero como tal no va a tener inconvenientes en el funcionamiento del equipo, ¿no? Bien, aquí se ha hecho una pequeña comparación entre los transformadores secos y los de aceite, ¿no? Podemos ver las pruebas físico-químicas. En el de aceite sí o sí las requerimos. Se tiene que hacer un cambio de aceite también, y esto a veces implica un paro en la producción, un paro del equipo, de la producción, y bueno, eso significa una cantidad considerable económicamente, ¿no? ¿Qué pasa con los transformadores en resina? No son requeridos, ¿no es cierto? Las pruebas físico-química y tampoco el cambio de aceite, porque ya habíamos dicho la tecnología con la que está fabricada el equipo. El riesgo de fuga en aceite sí es posible, ¿no? Si no se hace un buen mantenimiento, mientras que en los transformadores secos es casi nulo, ¿no? En la instalación de la obra civil sí se tienen que tener islas o desfogues donde tenga que drenar el aceite, ¿no es cierto? Pero ya en los transformadores secos no se necesita, no es necesario. Claro que sí se tiene que hacer por normativa una isla donde contenga el transformador y la otra isla de operación, ¿no? Pero ya no se tienen que hacer trincheras para que pueda caer o drenar el aceite, ¿no es cierto? El tiempo de paro para hacer un mantenimiento o algún laboratorio de aceite, por ejemplo, es prolongado, mientras que en los de resina no. El equipo contra incendio es complejo en los transformadores en aceite, mientras que en los de resina es más simple, ¿no es cierto? La posibilidad de explosión, si no se hace buen mantenimiento, es alta, mientras que en las de resina no, incluso por la fabricación del mismo equipo, ¿no? El daño de las personas en el transformador de aceite, ya sea por PCBs o por otra falla, es alta, mientras que en los de resina no, es casi nula, ¿no es cierto? La vida útil en este tipo de equipos embebidos en aceite son de 25 años, mientras que en los de resina son de 35. Y obviamente el indicador de nivel de aceite no se requiere en los de resina, ¿no? El espacio es nomás considerable en un transformador, por ejemplo, de 800 kVA, y con con un transformador del tipo seco es un poco más reducido, es mucho más compacto, ¿no? Las válvulas de sobrepresión no se necesitan en los transformadores del tipo seco, ¿no? Entonces ahí se va viendo un poquito la comparación y cuáles son las ventajas de este tipo de equipos, ¿no?
Nosotros ya hemos implementado estos equipos aquí en la industria a nivel nacional, ¿no? Y se pueden ver estos transformadores funcionando muy eficientemente en lugares calientes, en lugares fríos, con el derrateo que se tiene que hacer, ¿no es cierto? Y funcionando de la mejor manera. Eso es un poco de los casos de éxito que nosotros hemos tenido, ¿no es cierto? Se ha hecho la implementación y se hacen los diseños antes de implementarlos para poder ver el espacio que se tiene, ¿no? El caso de éxito también que podemos ver es en la Asamblea Legislativa. Tenemos dos transformadores, uno de 750 y otro de 800. También podemos ver en esta última gestión que hemos instalado uno de 800 en Bemasa, ¿no? Con el soporte técnico calificado. En el Hospital Obrero, donde se encontró los transformadores con PCBs y se hizo el cambio por este tipo de transformadores. Y bueno, ya es una solución mucho más simple, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que queremos al final de nuestro sistema? Que funcione bien y que no tengamos que preocuparnos por los equipos. Esta es la solución que nos da este tipo de transformadores, ¿no? Bien, eso ha sido todo por hoy. Hemos querido compartir un poco de la experiencia que hemos tenido con los PCBs, la solución que se le ha dado y cómo nosotros implementamos lo que es este tipo de tecnología, ¿no? No sé si hay algunas preguntas que quieran hacer, tal vez compartir algunas experiencias que tengan acerca de este tipo de problemas que se han presentado. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, adelante. La consulta es la siguiente. Mire que, bueno, los transformadores que presentan en cuanto a lo que es de resina, bueno, se ven espectaculares, ¿no? Pero la pregunta es la siguiente. En un transformador convencional, ¿no? Lo que por lo general se usa en todo lado, en baño de aceite, cuando de repente sufre una descarga eléctrica o un fallo, ya sea por cortocircuito en baja o en alta o colapsa, este transformador de repente se le puede hacer un mantenimiento o incluso un rebobinado, ¿verdad? Ujú. Ahora, en estos transformadores de resina, ¿qué es lo que se debe proceder cuando ocurre lo mismo o está libre de repente de todas esas fallas? Sí, a ver, miren, por ejemplo, en los transformadores del tipo seco, ¿qué es lo que sucede? Normalmente nosotros, y recomendación de fábrica, es que nosotros podamos fabricar la bobina de aluminio y impregnado en resina, ¿no es cierto? ¿Y por qué aluminio? Por el coeficiente de dilatación que se tiene. Normalmente nosotros estamos acostumbrados de decir de que el cobre debería ser mejor, bueno, es mejor conductor y tiene ciertas características eléctricas que el aluminio, pero si se hace el buen dimensionamiento del aluminio, se puede llegar a las mismas características que el cobre. Entonces, por el coeficiente de dilatación que se tiene del aluminio y de la resina, que son muy similares, en el caso de que exista, por ejemplo, alta temperatura o baja temperatura y se contraiga o se expanda la resina, el aluminio se va a comportar de la misma manera. Esto no va a ocasionar de que tal vez hay un cortocircuito, no va a ocasionar de que tal vez una de las bobinas tenga alguna falla y tenga que rebobinarse. Esto ya se ha comprobado en fábrica, no tiene los mismos problemas que los transformadores en aceite, ¿no? Eh, si bien, por ejemplo, en los transformadores en aceite, si ocurriera la falla que dice, se tendría que solamente extraer la bobina y rebobinar, como dicen, ¿no? Pero ya en este tipo de transformadores no es posible, se tendría que sacar todas las resinas a altas temperaturas y rebobinar. Pero lo que hace la resina, el recubrimiento que tiene la resina, evita de que esto pueda ocurrir. Y bueno, se tiene ya pruebas en fábrica, como le digo, pero nos garantiza de que, y es por eso que tiene también una cantidad de años mucho más amplia que el transformador en aceite, ¿no? Eh,
no se tiene este tipo de problemas. Y también lo que había escuchado alguna vez es que el transformador seco calienta, digamos, ¿no? Calienta más que los transformadores en aceite. Esto sucede en el caso de que no esté bien dimensionado a su sistema, ¿no? Ese problema también podría ocurrir en el caso de que no esté bien dimensionado, pero si se hace un buen dimensionamiento no va a ocurrir este tipo de problemas. Pero en la parte de la bobina, del transformador, no tendríamos este tipo de problemas. Tampoco se ha presentado, y a la fábrica que nosotros representamos ya tiene bastante tiempo de implementación de estos equipos y no se ha visto estos problemas como tal, ¿no? A menos que, como le digo, tenga un dimensionamiento mal hecho o tenga problemas como para retirar. Sí. Hola, ¿sí? Buenas noches, disculpe una consulta. En cuanto a las condiciones extremas de trabajo del transformador, ¿cuáles serían sus parámetros de funcionamiento? Bien, bueno, los parámetros que se habían mostrado bueno, inicialmente, ¿no? Son las clases de funcionamiento que tiene. El F1, L2, el C2, ¿no? La clase climática, la clase ambiental y el comportamiento al fuego. Si bien los transformadores, por ejemplo, en aceite, tienen la clase H, la clase B, la clase A, ¿no es cierto? Y esto es por normativa. Nosotros nos clasificamos por el F1, ¿no? Comportamiento al fuego también, la clase ambiental E2, la clase climática C2, y también la resistencia a la temperatura en F, que nos lleva a más de 180 grados centígrados de resistencia, ¿no? Aquí a ver, lo vamos a ver acá. A 155, perdón, ¿no? Porque la de 180 es la clase H, ¿no? Nosotros tenemos una clase de aislamiento hasta H, que son en condiciones extremas, y la F que normalmente se comercializa aquí, ¿no? Que es hasta 155 grados centígrados. Bien, voy a abrir el chat, creo que aquí hay algunas preguntas. Buenas. Sí, buenas noches. Perdón, usted mencionaba que en las diapositivas que el Ministerio de Aguas y Medio Ambiente, creo que era, Sí. hasta esta gestión a principios de año se habían levantado todos estos transformadores. Y miren, nosotros en mi comunidad estaba ahí uno de los transformadores y justamente el 1 de mayo, pues seguramente los ladrones por robar el cobre que había dentro de estos transformadores lo han hecho caer y han derramado todo este aceite. Y justamente esa era mi pregunta, porque al final creo que hace más de un mes de atrás también ha pasado lo mismo en nuestra comunidad. Y el informe que usted estaba dando creo que no está concordando, porque creo que en Potosí sigue habiendo esta clase de transformadores. Y como ustedes están como empresa queriendo cambiar y tratando de cambiar y de dar La estos tecnología. transformadores, ¿no? Ajá. Entonces, sería tal vez factible que también puedan de alguna manera, por lo menos voy a hacer llegar esta información a las comunidades que tengo alrededor, para que también podamos hacer las gestiones para que estos transformadores también puedan ser cambiados o puedan también de alguna manera ser gestionados por la comunidad del municipio o en este caso por el gobierno municipal, digo, por el gobierno departamental, ¿no? Claro. Y bueno, ahí también, gracias por su comentario. Mire, estos valores que han sacado, por ejemplo, que ha sacado el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, no son totales, ¿no? Mire, cuando hemos empezado a trabajar con este tipo de problemas, lo que nos mencionaba la coordinadora es de que se ha hecho un relevamiento inicial, pero también se ha acudido, por ejemplo, a las industrias como hospitales, sistemas bancarios, tal vez comunidades, eso no le podría decir, y han ido haciendo campañas con sugerencia para que ellos puedan decir cuánto tiempo tiene su transformador. Normalmente han sacado estos números para los transformadores que eran antiguos. Estos transformadores que los veían tenían más de 30 años, más de 40 años. Ya
De hecho, que estaban, bueno, solo dos, ¿no? Uno de ellos eran casi nuevo, pero los otros eran muy antiguos. No se les ha hecho mantenimiento y por eso que han encontrado esto. Entonces, los del Ministerio de Medio Ambiente y Agua han tratado de recolectar la mayor cantidad de este tipo de equipos, pero seguramente no han debido poder abastecer a todos. Lo que sí recomendaba también la coordinadora en ese momento era de que si tienen este tipo de problemas o tal vez creen que tienen PCBs en sus transformadores, puedan acudir directamente al Ministerio de Medio Ambiente y Agua y ellos les van a dar un protocolo para poder proceder con esta problemática que tiene. Si bien su campaña ha concluido el 2023 a principios de este año, seguramente ellos van a seguir recolectando los transformadores que sigan apareciendo, porque es de hecho que no ha debido barrer con todos los transformadores que están contaminados en este caso, o tal vez interruptores. Habrá que ver qué tipo de equipos están contaminados, ¿no? Pero lo que sí les recomiendo es que si tiene ese tipo de problemas, pueda acudir directamente al Ministerio de Medio Ambiente y Agua. Ellos les van a dar los protocolos adecuados y también les van a poder asesorar de cómo tienen que hacer, con qué empresa tienen que acudir para poder desechar estos tipo de problemáticas, ¿no? Sí, justamente era la pregunta eso, y capaz estén perjudicando un poco a los otros talleristas, pero me preocupa, ¿no? Porque al final, mire, le han echado el aceite, estas tiras, y he enviado algunas fotografías, algunos videos justamente por WhatsApp para que usted pueda de alguna manera ver si de alguna manera tratar de apoyarnos para poder corregir este tema y también poder exigir a nuestras autoridades que puedan también apoyarnos a levantar esta clase de transformadores que están jugando con la salud de nuestra población también, ¿no? Claro, claro que Gracias por sí. todas las respuestas. No, claro que sí. Mire, estoy ahorita compartiendo el documento del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, ¿no? Por el chat para que puedan ingresar, ¿no? Ahí está el documento que ellos han redactado y seguramente se pueden comunicar directamente con ellos, pero yo voy a poner aquí mi número de celular, me puede escribir directamente y de alguna manera yo le podría ayudar para que podamos acercarnos al Ministerio de Medio Ambiente y Agua y podamos tratar de ayudarlo. Claro que sí, no hay ningún problema. Gracias. Le agradezco. Bueno, aquí tengo un par de preguntas que las voy a ir leyendo. ¿Qué tipo de problemas se presentan en la salud, ¿no? Bien, los problemas que habíamos dicho son, bueno, el mayor problema que puede causar es el tema del cáncer, ¿no? Si bien están en las pruebas que se han hecho a las personas que tenían la contaminación ya por contacto directo o indirecto, ¿no? Ha sido el tema del cáncer. Les ha ocasionado problemas de cáncer, les ha ocasionado problemas en los riñones, porque los riñones y el hígado son filtros que tenemos en nuestro organismo, pero estos PCBs no pueden ser filtrados lastimosamente y van lastimando a lo que son todo el sistema inmunológico, ¿no? También ocasiona trastornos en el sistema inmune. En el caso de mujeres embarazadas, si estuvieran en contacto directo o indirecto, lastimosamente a través de la leche pueden contaminar a sus bebés también. Y bueno, esos son los riesgos que se producen, ¿no? En el contacto directo o indirecto. Y ya en el caso de que se tenga un contacto directo como tal, van a empezar a salir como un tipo de acné o sarpullidos en la parte que ha tenido el contacto directo, ¿no? En este caso, por ejemplo, las manos. Si no utilizamos guantes para manipular los transformadores o los cables que tengamos contagiados con PCBs, directamente nos van a salir sarpullidos, ¿no? Entonces ahí podemos detectar que, bueno, nos estamos lastimando, pero no es recomendable. Si es que uno cree que su transformador o su aceite está contaminado, es mejor no tocarlo directamente. Siempre hay que tener cuidado y, bueno, evitar los riesgos que se puedan producir, ¿no? ¿Cómo se realiza la toma de muestra de aceite para realizar sus análisis? Bien, lo que se hace es
contratar sí o sí a un laboratorio especialista, ¿no es cierto? Y decirle que solo se requiere hacer el análisis de colorimetría. Ellos con su implemento, porque uno como técnico de mantenimiento tal vez, o de supervisión, no puede ir directamente a querer manipular el transformador, uno, porque está energizado, dos, porque no se debe manipular directamente sin protección personal, ¿no? Y esto para prevención de los PCBs. Entonces, lo que se debe requerir es ir a una empresa especializada en este tipo de laboratorios, ellos con la prueba de colorimetría, ¿no? Como hemos visto, es una cajita solamente que nos dice si es positivo o negativo, van a poder extraer una pequeña muestra del aceite y van a poder hacer la prueba. Pero nosotros, como parte técnica, no lo podemos hacer directamente. No se tiene que hacer con un especialista por el tema de que si está contaminado, no sabemos, no tenemos la certeza de que esté contaminado o no, entonces se tiene que precautelar el contacto con el aceite, ¿no? ¿Cómo se realizaría el cambio de transformador seco donde está el bushing de media tensión? Se requiere celdas de media tensión. Esto tendríamos que ver si, dependiendo de la potencia de su sistema, de su transformador, si es arriba de 500 kVA, sí va a necesitar celdas de media tensión, y también dependiendo dónde se encuentren, ¿no? Por ejemplo, aquí en la ciudad de La Paz, la distribuidora sí o sí nos solicita que arriba de 500 kVA nosotros tengamos que poner celdas de media tensión. Si se encontrara, por ejemplo, en Potosí, ellos solicitan que se pongan reconectadores y no es necesario poner celdas de media tensión, ¿no? Tendríamos que ver dónde se encuentra. Bien, desventajas de los transformadores secos. ¿Cuáles son las desventajas de los transformadores secos? Es que si no está bien dimensionado, el transformador va a calentar. Y si se instala un transformador de tipo seco en un lugar muy caliente y no tiene ventilación forzada, de la misma manera su rendimiento del transformador va a bajar a un 50%, por ejemplo. No va a funcionar como debería y la vida útil de ese transformador, bueno, reduciría, ¿no? Esa es una de las desventajas que se tiene. Se puede instalar en alturas. Bueno, no sé si se refiere a, por ejemplo, a los metros sobre el nivel del mar, en este caso La Paz, por ejemplo. Si se hace un buen derrateo, sí se puede instalar en lugares altos, ¿no? Como es La Paz. Ahora, si se refiere, por ejemplo, en transformadores de poste, sí existe la tecnología de transformadores del tipo seco para poste. Sin embargo, no ha ingresado todavía en nuestro país ese tipo de transformadores, pero sí existen en otros países. Se ha implementado, por ejemplo, de 75 kVA, de 50 kVA, son pequeños y se puede instalar en poste. Se tiene que tener un recubrimiento, eso sí, de un IP aceptable y se puede instalar el transformador del tipo seco. Bueno, ¿cuál es el causal primordial para la generación de los PCBs en los transformadores? La causa primordial en este caso sería que fuera un transformador muy antiguo, porque ya desde cierto año ya los fabricantes no utilizan PCBs para los aceites como aislante, ¿no? Utilizan aceite mineral. Y bajo normativa les permite que tenga una cantidad muy pequeña de PCBs en casos extremos, pero ya desde hace mucho tiempo que se ha frenado la generación de este tipo no de tecnología, no de productos. Ya no se puede hacer equipos o aislamiento con PCBs. Entonces, en el caso de que se tenga que mencionar alguna causa, sería que el transformador sea antiguo y sea de una fabricación de los años 80, por ejemplo.
de seguro que ahí posiblemente tenga PCBs. Y como les digo, si tienen un transformador que está nuevo y uno que es antiguo y tiene PCBs y no nos hemos dado cuenta, vamos a contagiar también al otro transformador, porque normalmente cuando hacemos mantenimiento puede que hagamos un transformador, digamos el que está dañado o contagiado, y luego se hace al otro y se van contaminando los transformadores, ¿no? ¿Qué tan factible es el aceite vegetal en el transporte desde el punto de vista económico y medioambiental? Si bien una solución de esas ha sido el aceite vegetal, lo que tengo entendido es que es un poco más costoso. Yo, yo lo asumiría que casi estaría al mismo precio de los transformadores del tipo seco, ¿no? Y a este tipo de transformadores con aceite vegetal, iguales tienen que hacer pruebas en aceite y sus mantenimientos correspondientes. Entonces, como recomendación, a veces nosotros estamos tan ocupados en la producción de nuestra industria, en otros equipos también, y a veces es mejor no tener que hacerle mantenimiento seguido o preocuparse por el mantenimiento de este tipo de equipos. El transformador es el corazón principal de un sistema. Entonces, si no lo atendemos a tiempo y lo dejamos pasar su mantenimiento, porque les aseguro, hemos encontrado mucha industria que no ha hecho su mantenimiento, sus equipos hace bastante tiempo. Y la verdad, para olvidarse de hacer el mantenimiento, lo más factible sería instalar transformadores del tipo seco, ¿no? ¿Cómo se generan los PCBs en los transformadores? En realidad, ¿qué le digo? No es que se generen. Los transformadores antiguos se han ido haciendo los aceites con PCBs, ¿no? Estos PCBs, a medida del tiempo, van degradando el equipo y el aceite. Y lo que puede hacer en este caso es, como le digo, contagiar a otro transformador. No es que se va a generar, o sea, sí se multiplica, sí hay partículas de PCBs. Entonces, ¿de dónde salen los PCBs? Ha sido de la fabricación inicial que se ha tenido el equipo. Estos transformadores en resina están calificados para trabajar al aire libre y en la altura. Bueno, creo que es la misma respuesta de hace un instante atrás. Sí se puede instalar en poste este tipo de transformadores y puede trabajar al aire libre con un revestimiento, ¿no? Con una carcasa con un IP adecuado, pero como les digo, todavía no se ha implementado aquí en Bolivia. Sí existe en otros países, sí está implementado, pero por el tema de costos no es, ¿qué les digo? No es tan competitivo. A partir de los 500 kVA sí le conviene instalar un transformador del tipo seco, porque económicamente casi está a la par de un transformador del tipo de aceite, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque si bien el costo inicial de un transformador del tipo seco es un poco más alto que el transformador en aceite, el mantenimiento el costo del mantenimiento que se va a ir ahorrando cada año, lo va a poder recuperar en un lapso de 5 o 4 años, por ejemplo. Y a partir de eso usted se va a ahorrar todos los mantenimientos que se tengan que hacer anualmente. Bueno, de esa manera más o menos le podría responder. A ver, otro. ¿Con cuánto de tensión es lo máximo que puede trabajar estos transformadores? Bueno, tal vez quiera poner no sé, en subestaciones de potencia, por ejemplo. Subestaciones de potencia todavía no se han implementado, ¿no? Sin embargo, sí se tienen los transformadores en altas corrientes, ¿no? Por encima de los 10 MVA todavía se puede construir un transformador del tipo seco. Pero ya para tensiones elevadas no se ha implementado. Ahí está el link, ¿no? Para encontrar las guías que el Ministerio de Medio Ambiente y Agua ha compartido.
está el link y lo pueden encontrar ahí, ¿no? Está su guía completa. Es la guía de procedimientos que ha sacado, guía técnica para la gestión ambiental de bifenilos policlorados. ¿Existen en Bolivia laboratorios? Sí, existen en Bolivia los laboratorios. Uno de ellos es INAMTRADES. A ver, se los voy a pasar también el nombre, si es que lo necesitan, si es que necesitan acudir. Se los voy a pasar también la página para que puedan encontrarlos. Ellos son de Santa Cruz y tengo entendido que hay 2 empresas también que hacen en Santa Cruz este tipo de pruebas y pueden acudir a ellos. A ver, se los voy a pasar el link de la página de esta empresa. Pueden acudir a ellos. De seguro también tienen las pruebas de colorimetría inicial que pueden solicitarlas. Ellas se los van a hacer y ya a partir de eso podrían determinar si la cantidad de PCBs que tiene. Y en el caso de que tenga una alta cantidad, ellos podrían tratar de limpiar su aceite, ¿no? Ahí está la página de INAMTRADES. Tendrá una relación de temperatura ambiente versus rendimiento. Rendimiento del transformador, me indica, sí se lo puedo preparar y por favor escríbame al WhatsApp, yo se lo voy a preparar y se lo puedo pasar. En este momento no tengo, pero sin embargo se lo puedo pasar, sí, claro que sí. El nivel de ruido que genera, no, el nivel de ruido que generan los transformadores del tipo seco es mucho más bajo que los transformadores del tipo en aceite, ¿no? Y ya deberíamos alarmarnos si es que nuestro transformador está emitiendo ruidos o vibraciones muy fuertes. No es normal que tenga vibraciones o ruidos fuertes los transformadores. Es por eso que es muy importante el mantenimiento, ¿no? Un mantenimiento completo cada cierto tiempo y descartar problemas que se presenten por vibraciones o ruidos. Sí, claro que sí, les puedo compartir. Les pasaré también mi correo y mi número de celular nuevamente. Por favor, escríbanme y ahí se los paso el material mostrado. Les estoy pasando también mi correo por cualquier duda. Y mi teléfono para que puedan escribirme al WhatsApp. Les puedo compartir todo el material que yo tengo, no hay ningún problema. Sí, gracias Joshua. Sí, en nuestra página de YouTube va a estar colgado el webinar. Van a poder, van a estar también mis datos y van a poder volver a ver el webinar, ¿no? Bien, creo que no tenemos más preguntas. Buenas noches, ingeniera, ¿qué tal? Buenas Una noches. consulta. ¿Cuál sería su forma de construcción de aquí del transformador seco? Si nos puede mostrar, por favor, el tema de sus bushing de alta tensión, diré de media tensión y de baja tensión, ¿cómo están ubicados estos de acá? Claro que sí. A ver, déjenme mostrarles. Aquí vamos a ir al transformador. Aquí. Acá, por ejemplo, no sé si logran ver, en esta parte de acá, donde tiene 4 perforaciones, ahí es donde se conecta lo que es baja tensión, ¿no? Y en la parte de atrás vamos a ver. Bueno, en la parte de adelante sería, ¿no? Lo que se recomienda es que esta parte de aquí que vemos sin conexiones pueda estar al frente de la isla de operaciones. Cosa de que esta parte de aquí, la que vamos a ver ahora, estas conexiones de aquí, acá, en esta parte de acá, ¿lo ven? Aquí son las conexiones de media tensión,
¿no? Y estas conexiones que ustedes ven es el cambiador de taps, ¿no? Entonces, bueno, esta parte de aquí, ¿no? Según la configuración del transformador, podemos cambiar, reducir o cambiar los taps de los transformadores. Y en esto es la conexión, bueno, la conexión del transformador, ¿no? De IN11, todo eso. Bueno, delta, estrella. Y aquí pueden conectar lo que es media tensión y en esta parte de arriba lo que es baja tensión. Aquí se conecta su sensor de temperatura mediante cables y eso sería, ¿no? De todas formas, cuando ustedes adquieran algún tipo de transformador seco, les van a pasar la ficha técnica y los planos de construcción del transformador. Ahí podrían ver las conexiones que necesitan y cómo poder conectarlo. Bueno, les agradezco por el tiempo. Cualquier cosa, por favor, escríbanme al correo, al WhatsApp también. Nosotros estamos para colaborarles. Bien, como ya no estoy compartiendo. Les agradezco mucho el tiempo. Nosotros nos encontramos en la sucursal de La Paz, en la calle México. Está nuestro showroom si quieren poder ir a ver los equipos y las soluciones que tenemos en la calle México. Y en Santa Cruz también nos encontramos. Pueden ver la dirección en la página principal de Amper. Tenemos soluciones en lo que es media tensión, baja tensión, en lo que es data center, UPS, grupos generadores, ¿no? Y cualquier información técnica que requieran, nosotros estamos puestos para ofrecerles, ¿no? Mediante correo o WhatsApp. Gracias por su tiempo. Nosotros vamos a seguir haciendo webinars de esta manera, de diferentes temas. Denle like también a la página de YouTube y pueden consultar todos los temas técnicos que requieran. Un gusto y hasta pronto.